Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Dios los bendiga, mis hermanos. Otra hermosa noche que podemos reunirnos, si el Señor permite que nos reunamos para poder escucharlo y poder tener un momento de comunión con Él a través de su palabra. Es tan hermoso, mis hermanos, que lleguemos a este día, porque es el día que somos alimentados con el pan que viene del cielo, el pan que es su palabra. Espero que todos estén ya en casita de regreso de sus diferentes actividades de este día viernes y que estén preparados, tengan preparados su corazón, sus oídos para escuchar su voz a través de su palabra. Puedo que se acomode ahí en su casita, en su sala, en donde usted esté escuchando, que apague cualquier aparato que se interponga en que usted no pueda escuchar correctamente lo que Dios quiere decir. Me da un gusto saludarlos y le doy gracias a Dios porque hoy estamos reunidos para Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias Padre Celestial, gracias Dios Divino, gracias bendito Jesús por este día. Gracias por permitirnos estar acá en reposo, en paz, para escucharte, mi Dios Divino. Te ruego que abras nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento. Queremos ser transformados por tu palabra, Señor, y te suplicamos que nos ayudes para que todo lo que escuchemos se haga vida en nosotros. Te doy gracias, Padre amado, por
por el honor, siempre lo digo, que es un honor para mí, es un privilegio poder compartir tu hermosa palabra, y te suplico, Señor, que me des de tu sabiduría, Señor, de tu inteligencia, de tu santidad, Señor, porque esta noche, amado Señor, quiero yo llevar el mensaje a tus hijos, a tu pueblo, como tú quieres que lo haga. El propósito de esta noche es agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Que todo lo que compartamos esta noche sea de acuerdo a tu palabra, Señor, y que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que hagamos las cosas correctamente, Padre. Te lo suplico, Señor, que descienda tu Espíritu Santo y que sea yo guiado, que mis palabras sean guiadas por Él. Te lo suplico y te doy gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos amados, continuamos con nuestro estudio sobre las pruebas de los santos que están en el libro de Daniel. Y esta noche vamos a compartir con ustedes la octava prueba. Ya vimos 7 pruebas. Vamos a la octava prueba. Recordemos que son 10, nos faltan 2. La octava prueba nos habla sobre la falsa prosperidad. Y la iglesia, hermanos, va a ser probada en la falsa prosperidad. Está siendo probada. Que a veces se me olvida y digo así, pero la verdad es de que estas pruebas ya están, hermanos. La iglesia ya está siendo probada. Nosotros estamos siendo probados en la prosperidad. Así es de que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 25. Dice el profeta Daniel: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Hermanos, esta es otra faceta del anticristo. Esta faceta del anticristo es la seducción de cristianos con mentalidad humana por medio de un mensaje corrupto de prosperidad. Óigalo bien, escuche bien. Es la seducción de cristianos. Al mundo ya lo sedujo, pero esta es la seducción de cristianos con mentalidad mundana por medio de un mensaje corrupto de prosperidad. También vea que dice un mensaje corrupto de prosperidad. Hermanos, cuando el anticristo haga su debut aquí en la tierra, algunos dicen que ya lo hizo, no sé, aparentará tener las respuestas a las aflicciones económicas y a la confusión que existe o existirá en este momento. Óigalo bien, aparentará tener la respuesta a todas nuestras aflicciones, hermanos. A todas nuestras aflicciones y a toda la confusión, porque es cierto, estamos viviendo un momento de confusión, hermanos, y de aflicción. Sin embargo, con el tiempo se descubrirá que Él es un engañador. El tiempo, el Señor lo descubriremos que Él solo viene a engañar a todo aquel cristiano que tiene un mensaje corrupto de prosperidad. La Biblia habla de verdadera santidad, lo que implica que existe una santidad falsa. La Biblia también habla
de verdadera gracia o las verdaderas riquezas, lo que implica que hay una falsa riqueza o riquezas falsas, aquellas riquezas que desaparecen, dice la Biblia. Asimismo, hay una prosperidad verdadera y una prosperidad falsa. Le digo esto y tome bien porque no me va a decir después de que todo es falso. No. Hay prosperidad verdadera que viene de los cielos y hay una verdadera o una falsa prosperidad que no viene de los cielos. El mensaje de falsa prosperidad, hermanos, podemos pensar que este mensaje de falsa prosperidad es un fenómeno de finales del siglo XX, siglo XXI que estamos en este momento. Pero en realidad este mensaje es tan antiguo como lo es el camino hacia la ciudad celestial. O sea, estamos hablando de este mensaje. O sea, este mensaje es tan antiguo, se ha hablado tanto de él como el mensaje del camino hacia la ciudad celestial. El profeta Jeremías tuvo que contender, fíjese, contender con los profetas que profetizaban paz y prosperidad cuando debían de estar profetizando arrepentimiento. El profeta Jeremías los amonestó, contendió con ellos. Jeremías 6, 14 y 15. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. De aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hermanos, estos versículos también se repiten en Jeremías 8, 11 y 12. Los profetas estaban profetizando una paz falsa, una prosperidad falsa. El reino estaba al borde del juicio y en lugar de llamar al arrepentimiento a la nación, ellos predicaban paz y prosperidad. Y más aún, atacaban a Jeremías porque él predicaba la cautividad. ¿Vale? Entonces, hermanos, no le hace clic esto de que estamos en lo mismo ahorita, se predica sobre paz y prosperidad. ¿Y dónde está esa paz? Hace 2 o 3 días se firmó una paz que no se va a hacer duradera entre Israel y Hamás. Pero al siguiente día empezó a atacarse, empezó una guerra entre Pakistán y Afganistán. Y eso es peligroso porque ahí hay armas nucleares. Entonces, los pastores, los profetas, mejor dicho, están predicando sobre paz y prosperidad. Pero esa es una prosperidad falsa. Dios los amonesta, el profeta también los amonesta. En lugar, hermanos, que ahorita, en estos momentos, el mensaje debe de ser de arrepentimiento, porque los tiempos finales se acercan. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, le decía Juan el Bautista al pueblo, cuando Jesús vino. Y ese es el mensaje que se debe estar predicando ahorita, hermanos. No el de paz y prosperidad. Volviendo a la escritura que leímos al principio, el 8:25 de Daniel, que comienza así.
con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que él hará, fíjese bien, significa que él hará que la mentira prospere. Que la mentira prospere. Y este es un falso mensaje. O sea, que el falso mensaje prospere. Satanás hará que eso sea, ese falso mensaje, esa mentira, prospere. En su libro, el pastor Karam narra una historia de algo que ocurrió allá por los años 50, acerca de un pastor en la ciudad de Nueva York. El nombre de este pastor era Padre Divino. Mire qué nombre. Padre Divino. Él clamaba que él era la reencarnación de Cristo y respaldaba su mensaje con milagros. El pastor del pastor Karam, que fue quien le contó esta historia, le dijo que él vio a Divino hablarle literalmente a una mesa y la comida fue creada. El milagro fue real, hermanos, pero ¿cuál fue la procedencia? ¿Cuál fue la procedencia de ese milagro? Pablo le llama en 2 Tesalonicenses 2:9, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ve, hermanos? ¿De dónde? ¿Cuál era la fuente de ese milagro? Era Satanás. Porque él puede hacer prodigios, pero son prodigios mentirosos. Amén. Entonces, mucho cuidado con la prosperidad, hermanos. Satanás no teme el mensaje de la prosperidad siempre. Satanás no teme el mensaje de la prosperidad siempre y cuando este mensaje esquive la cruz. Hermanos, nosotros tenemos que padecer los padecimientos que Cristo padeció en la cruz. Pero este falso mensaje, hermanos, este falso mensaje nos hace desviarnos de esa misión, de ese mensaje de ir a la cruz. Él puede bendecir este mensaje mientras la persona está siendo desviada a la cruz. Puede bendecir ese mensaje de prosperidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que hay una prosperidad, una falsa prosperidad no lícita. Hay usted ha visto a mucha gente, tal vez hasta vecinos o hasta familia, que no quieren nada con Dios, pero son prósperos. ¿No? Pero esa, dice Pablo, que son prodigios mentirosos. Ese mensaje o esa prosperidad que no viene de Dios está desviando a esta persona de la vida eterna. Porque solo la cruz nos lleva a obtener esa vida eterna que se nos habla en la Biblia. Quiero dejar claro, mis hermanos, quiero dejar muy claro que hay un mensaje legítimo de la prosperidad. O sea, la prosperidad no es pecado. Así como les dije al principio que hay una falsa prosperidad, hay una prosperidad verdadera, legítima. Pero esa prosperidad legítima, hermanos, es para aquellos que pueden confiar o que confían en el Señor. El proverbista nos dice en Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Hermanos,
las personas pueden recibir algo antes de tiempo y al final no hay tal bendición. Tal es el caso del hijo pródigo. Él demandó su herencia antes de tiempo y al final la malgastó y terminó comiendo con los cerdos. Entonces, hermanos, no debemos presionar a Dios por esa prosperidad o por esa bendición. En el tiempo de Dios seremos bendecidos. Cuando usted esté ya caminando en sus caminos, cuando usted camine en obediencia, camine en fe, Él sabe cuándo bendecirnos, hermanos. No nos pongamos a presionarlo. Yo la quiero hoy, como pasó con el hijo pródigo. Mire qué pasó al final. La prosperidad no se le puede confiar a todas las personas, especialmente a aquellos que no han conocido los tratos de Dios. El Señor dijo a Israel que Él los había llevado al desierto para poderlos humillar. Les permitió ser despojados, que sufrieran hambre, todo con el propósito de bendecirlos en los postreros tiempos, al final. Hermanos, tenemos que ser enseñados. Tenemos que ser enseñados a manejar esa prosperidad que viene de Dios. Por eso Él no se la da a cualquiera. Él nos prueba, hermanos, y cuando hemos pasado todos esos exámenes, entonces viene la prosperidad. ¿Por qué? Porque podemos alejarnos de Él. Deuteronomio 8:2, el Señor le dice al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos amados, es lo mismo hoy. A veces somos llevados a la aflicción, somos llevados a la prueba para el Señor quiere saber qué hay en nuestro corazón. Si nosotros, ya siendo prósperos, vamos a mantenernos en sus caminos o la prosperidad nos va a desviar como ha pasado con muchos. Como con el hijo pródigo. Una vez tuvo la plata en sus manos, se fue de la casa, se olvidó de medio mundo, hizo cualquier cosa y malgastó toda la fortuna. Hay un dicho en el mundo muy conocido, dice, Dios sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras. Y eso es cierto, hermanos. Satanás, cuando Cristo fue llevado al monte de la tentación, Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo. Pero la verdadera preocupación de Satanás era la última misión de Cristo, ir a la cruz. Eso era lo que él pretendía. Mateo 4, 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué condición. ¿Qué hubiera pasado si Jesús cae en esa tentación? Si él hubiera adorado a Satanás. Hermanos, nosotros no hubiéramos sido salvos. El mensaje o la misión de la cruz se hubiera detenido. Usted y yo hoy fuéramos camino al infierno. Pero el Señor se mantuvo y le dijo no.
escrito está, porque el Señor conocía muy bien la palabra de Dios. El predicador de la prosperidad, mis hermanos, él debe experimentar primero su propio mensaje. Aquellos que predican la prosperidad. Es decir, que él tiene que vivir rodeado de lujos, de esos lujos que da el mensaje que él predica. Porque fíjese, hermano, lamentablemente hay muchos que predican la prosperidad, pero ellos no son prósperos. Imagínese, si dice que uno tiene que ser el ejemplo, uno es el mensaje. Usted no puede predicar sobre la honradez si usted no es honrado. Usted no puede predicar la transparencia si usted no es transparente. Usted no puede predicar la mansedumbre si usted no es manso. Nosotros tenemos que ser el mensaje, mis amados hermanos. Entonces el predicador que predica sobre sobre la prosperidad debe de ser el mensaje de lo que él predica. Lo más triste, hermanos, que mucha gente critica la vida suntuosa de esos predicadores, pero hay mucha gente que también lo sigue y lo admira. La pregunta aquí es, ¿por qué lo siguen? Si los critican, ¿por qué lo siguen? ¿Será porque están tras la bendición, las bendiciones tangibles, como tener una mansión igual a la que tiene ese pastor, como tener carros igual a los que tiene, viajar, dinero, todo? Recordemos, amados hermanos, que lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice, muchos siguieron a Jesús por el pan y los peces. Fíjese, cuando él hizo el milagro que multiplicó los panes y los peces, muchos lo siguieron, pero lo siguieron por las cosas tangibles, porque él los podía alimentar. Pero cuando él les habló de la cruz, la multitud se disipó, se dispersó. Cuando Jesús les dijo que debían comer su carne, que es la experiencia del verbo hecho carne, ellos se alejaron. A ella no les pareció. Hermanos, entonces, ¿por qué siguen a esos pastores? Porque les hablan solo sobre la prosperidad. No les hablan sobre el mensaje de la cruz. Las iglesias que hablan de la verdadera prosperidad, la prosperidad que viene del cielo, son congregaciones pequeñas. No les gusta. No les gusta. Y no es de que se hable que debemos ser pobres, porque el Señor no dijo que tenemos que ser pobres. Él es el dueño del oro y la plata y es nuestro papá. Pero hay un orden, hermanos. Primero el mensaje de la cruz. Primero debemos despojarnos. Y cuando el Señor nos ha probado y ve que estamos listos, entonces viene la prosperidad material. Pero antes hemos sido prosperados espiritualmente. Como dice la palabra, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así es un condicional, es condicional. Así como prospera tu alma, yo te voy a prosperar en lo tangible, en lo económico, en lo monetario. Hay hombres de Dios que tienen mucho dinero, ¿no? Y caminan con Dios. Dios es el que determina la economía, mis amados hermanos. Algo que debemos entender es que la economía de una nación está determinada en el cielo. Es allá donde se determinan las cosas. Dios incluso permite que algunas naciones o personas
perversas tengan una buena economía para su periodo en la historia. Muchas naciones malas, podemos ver en el Antiguo Testamento, fueron prósperas. Naciones malas que no querían nada con Dios. Pero ellos tenían un periodo en su historia que iban a servirle a Dios, como Egipto, por ejemplo. Egipto, Babilonia o Asiria. Llegó el día en que Dios quitó esa prosperidad. Hoy podemos ver, de estas naciones que mencioné, solo está Egipto. Usted se recuerda lo que era el imperio egipcio en el Antiguo Testamento. Era la economía más fuerte del mundo, los más poderosos económicamente. Pero ¿cómo es Egipto hoy? Es próspero, pero no como era. Hay prosperidad, pero no como Egipto era. Ezequiel 29, 14 y 15 dice: y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y ahí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Hermanos, estas tres naciones tuvieron un dominio muy fuerte sobre el pueblo de Dios. Y dice que Él va a traer a los cautivos de Egipto. Y dice que Egipto será humilde y nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. ¿Han sido bendecidas o maldecidas esas naciones? Esto es profético, hermanos. Aún las naciones paganas que honran algunos aspectos de la ley de Dios pueden experimentar cierta bendición. Pero para una nación que es llamada por su nombre, o sea, cristiana, Dios demanda más, hay un estándar más alto. Algunas paganas tienen algunas bendiciones, Dios sabe por qué. Pero los que seguimos al Señor, cuando hablamos de nación, estamos también hablando de nosotros. Para nosotros los cristianos el estándar es más alto, hermano. Dios demanda más de nosotros que de aquellos que han vivido en la oscuridad. Dios demanda menos del mundo que de nosotros los cristianos. Nosotros demanda más. Porque ya hemos oído, hermano, ya hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Uno de los mayores ejemplos de cómo reparar la economía, de cómo cuando estamos mal económicamente, de cómo la podemos reparar, la tenemos en segundo libro de Crónicas 17, 3 al 13. Dice, aquí nos habla del rey Josafat. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jai, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Natanaías, Zebadías, Asael, Semiramot,
Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisanam y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Vemos, hermanos, el rey Josafat siguió la ley de Dios, siguió la orden de Dios de predicar el evangelio a toda criatura, en todo el mundo, a toda criatura. El rey Josafat envió maestros a todo el reino a que se hacen la ley a todo el pueblo de Dios. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? El resultado fue que el temor de Dios cayó sobre la nación. El temor de Dios cayó sobre la nación. Muchos negocios fueron creados en las ciudades y otras naciones temieron entrometerse con Judá. Hermanos, ¿pero por qué fue? Porque este hombre tenía el temor de Dios. Y en obediencia, él predicaba la palabra no solo a su pueblo, sino a todos los pueblos de alrededor. Él mandaba a todos los sacerdotes, a todos los predicadores, a que predicaran la ley de Dios. Y todo el pueblo tuvo temor, dice, todos los pueblos tuvieron temor y le traían presentes. Y Josafat fue próspero. Entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? Que debemos caminar en los caminos del Señor. Si tú has tenido una mala economía en estos años, hermanos, si tu economía te está presionando a límites insospechables, vuelve a Dios. Camina en sus caminos. Habla de Él, comparte de sus palabras, comparte sus maravillas, para que otros vengan a Él, que son las mayores diademas que vamos a tener cuando lleguemos al cielo, hermanos. También la agricultura de una nación está determinada en el cielo. Dios prometió a Israel que si caminaban en sus caminos, entonces les enviaría la lluvia a su tiempo. Por el contrario, si se alejaban de Él, cerraría los cielos para que no hubiese lluvia. Leamos esto en Levítico 26:3. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Hermanos, hay naciones donde no llueve, lugares donde no llueve. Hay alguna maldición ahí. Tenemos naciones donde están naciones pecaminosas, donde por años no ha caído una gota de lluvia. No hay bendición porque no camina en sus caminos. Dice Dios prometió que si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Esa es la clave, hermanos, para que la bendición venga tanto en lo material como en el sector agrícola. Los finqueros debían de orar y caminar en los caminos de Dios para que tengan buenas cosechas. Hay un ejemplo aquí en Guatemala, hermanos, no sé si usted ha oído de Almolonga.
es un municipio de Quetzaltenango. Yo conocí ese pueblo cuando no eran cristianos. Y usted pasaba y en todas las calles habían bolitos tirados. Bares por todos lados, música norteña por todos lados. Pero ese pueblo fue tocado por el Señor y se convirtieron a Dios. Ahora todas esas cantinas son iglesias. Y hermanos, la agricultura de Almolonga es incomparable. Le dicen la hortaliza de Centroamérica. Ahí se dan las mejores verduras, en calidad, en tamaño, y gente de todo Centroamérica viene a comprar aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque siguieron al Señor, siguieron al Señor. Ahora, hermanos, hemos hablado mucho de la prosperidad falsa, pero veamos la verdadera prosperidad, porque existe la verdadera prosperidad, verdadera y falsa. En Hebreos 11, 25 al 26, el apóstol Pablo le dice a los hebreos: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿De quién está hablando Pablo aquí? De Moisés, hermanos. Moisés vio toda la riqueza y el resplandor que Egipto ofrecía. Él, como hijo o como nieto de Faraón, hijo de la hija de Faraón, tenía acceso a toda esa riqueza de Egipto, que era una falsa riqueza. Pero dice, sin embargo, vio que era más valioso. Eran más valiosas las riquezas eternas. Él tuvo una visión más allá, hermanos. Moisés vio las riquezas eternas y dejó Egipto y se fue a buscar a sus hermanos, los hebreos. ¿Vale? El apóstol Santiago nos habla acerca de los pobres de este mundo, que en realidad son ricos. Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, dice que a los pobres de este mundo, que éramos nosotros cuando estábamos en el mundo, para que sean ricos en fe. Esa es la verdadera riqueza. Esa no es falsa riqueza, mis amados hermanos. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, dice. Por eso dice la palabra: no hagáis tesoros en la tierra, sino procura los tesoros del cielo, procuramente el reino de Dios y su justicia, dice. Los de la iglesia de la Odisea pensaban que eran ricos. Ellos pensaban que eran ricos y evaluaban sus riquezas a un estándar monetario. Sin embargo, Dios miraba a esta iglesia y la llamaba pobre y miserable. Fíjense, ellos se creían, en su propia opinión, porque tenían muchos bienes, muchas propiedades, mucho dinero. Se creían ricos, pero ellos estaban muy alejados de Dios. Y Dios les dice en Apocalipsis 3:17 al 18: porque tú dices, yo soy rico y me he engrandecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la condición espiritual de esa iglesia, hermanos. Tenían muchos bienes y se creían ricos, y creían que no tenían necesidad de nada. Por tanto, les dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Yo creo que seas pasado por las pruebas. Creo que seas probado. Cuando le habla de que compres oro refinado y a oro que ha pasado por el fuego. Dice y que para que sea rico. Y vestiduras blancas. ¿Qué nos habla? Vestiduras blancas, nos habla de santidad. Y unge tus colirios para que veas, unge tus ojos para que tengas la visión eterna y no la visión de este mundo. Eso les estaba diciendo. Por el contrario, en la iglesia de Esmirna pensaban que eran pobres. Dios los miró y los declaró ricos. Y mire lo que dice Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, estos no estaban pensando en las riquezas de este mundo. Ellos estaban pasando tribulaciones, porque su visión estaba en la vida eterna. Hermanos amados, de alguna forma todos seremos probados en la economía, con dinero o con provisión. Las riquezas temporales son engañosas, ya que solo duran un determinado tiempo. Pablo las llama riquezas inciertas. Lo único que podemos llevarnos con nosotros de este mundo es la riqueza invisible, la naturaleza divina que es producida a través de pasar por pruebas de fuego y una obra de su gracia. Debemos ser fieles en el área del dinero y mantener las cosas en orden, amén, para heredar la verdadera riqueza. En Lucas 16:11 el Señor dijo, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hermanos amados, debemos poner mucha atención a la prosperidad. ¿Cuál es la prosperidad que estamos buscando? La prosperidad que se evapora o la prosperidad que permanece eternamente. Amén. En resumen, hermanos, las verdaderas riquezas son intangibles. Las verdaderas riquezas son intangibles. Pero necesitamos cierta medida de riqueza tangible para cumplir con la misión que nos ha sido asignada. El Salmo 6, 7, 1 y 2 lo dice. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Hermanos, tenemos que dar testimonio de ambas cosas. Tenemos que buscar tener una economía sana, una economía que nos provea para todas nuestras necesidades. Tenemos que luchar, hermanos, prepararnos, estudiar, buscar un buen trabajo, tener un negocio, porque tenemos que dar testimonio de esa prosperidad verdadera, pero que no será nuestro objetivo, hermanos. No os hagáis tesoros en la tierra. Dice. Procura primeramente el reino de Dios y su justicia. Procuremos primero agradar a Dios, caminar en sus caminos, ser ejemplo. Porque tenemos que ser ejemplo para el mundo,
tanto en las riquezas tangibles como en las riquezas intangibles. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. El mundo tiene que ver que los cristianos somos prósperos, tanto en lo tangible como en lo intangible. Pero nuestra prioridad, mis hermanos, son las riquezas intangibles, son las que vienen del cielo. Vivimos en una época que el mensaje parece prosperar. El mensaje de la falsa prosperidad parece prosperar. Algunos ministros dicen que podemos alcanzar la ciudad celestial acortando el camino para ir a través de la desviación de la palabra. Que no es necesario seguir los estándares de la palabra de Dios. Hay extravíos para llegar a la vida eterna, aún sacrificando esos estándares. Eso dicen algunos ministros. Pero mire lo que dice Apocalipsis 2:17, lo que dice el Señor. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, dice, heredará todas las cosas, y todas es todo, hermano. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero tenemos que guardar los estándares divinos. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser vencedores en todo, porque queremos heredar todas las cosas del cielo. Queremos ser herederos de una vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga, amados, y que tengan muy feliz noche. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.